Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie continuamos estudiando el Evangelio de Lucas y aquí estaremos en el capítulo 7, continuando con el capítulo 7, comenzando en el verso 11 al 17. Ahora son pocos los versículos que vamos a ver, pero la importancia de esta historia es muy grande, ¿no? Así que vamos a comenzar como siempre hacemos leyendo el texto y ya luego dando comentarios acerca de lo que estamos viendo. Dice el verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Bueno, así comienza este relato en Lucas capítulo 7. La conocemos, ¿verdad? A esta viuda, o más bien la historia de esta viuda, la viuda de Naín, donde vemos aquí lo que está sucediendo. Jesús llega a la ciudad después, ¿verdad? Recordamos la lección anterior a esta. Vimos ya que Jesús sanó al hijo del centurión, ¿verdad? Una historia muy semejante al ministerio de Eliseo, donde él había sanado también a un soldado en el Antiguo Testamento, hablando del ministerio del gran profeta Eliseo. Aquí, en este relato, vamos a ver que Jesús va a hacer un milagro de resucitar a este hijo muerto de esta viuda y se va a poner en semejante forma el ministerio de Jesús con el ministerio de Elías. Entonces, vemos esto aquí al principio. El ministerio de Eliseo se refleja en la historia anterior a esta. El ministerio del otro gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, se ve en este texto y con este milagro de resucitar al hijo muerto. En el caso de Elías fue la viuda de Sarepta quien tuvo un hijo que murió y Elías lo resucitó. Aquí Jesús está resucitando al hijo de esta viuda. Entonces no nos debe escaparnos o de nuestra atención la idea de cómo esto refleja el ministerio de ambos grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, se ven operativo en el ministerio de Jesús. Y claro, con esto Lucas nos está diciendo que Jesús es el gran profeta, como ya hemos visto, así como los profetas de antes en el Antiguo Testamento. Podemos comparar la historia de Elías en el primer libro de los Reyes, ¿verdad? Capítulo 17 y 18, y ahí también el ministerio de Eliseo podemos ver cómo están relacionados. Muy bien, aquí pues llega Jesús a este lugar llamado Naín y dice que una gran multitud iba con él, verso 11. Como ya hemos visto en estos relatos pasados, el Señor ha estado logrando milagros dentro de este grupo grande, pero también vemos que se especifica también el grupo de sus discípulos. Y ya para Lucas, estos dos grupos comienzan a ser un poco separados, o por lo menos se puede distinguir entre los dos. La multitud que, bueno, era conformado por mucha gente, y los discípulos, aquellos que ahora sí están escuchando a Jesús, han decidido seguir al Señor Jesús, han creído en él, ¿verdad? Entonces aquí vemos la separación también mencionada, una gran multitud y también sus discípulos, verso 11. Muy bien, el Señor llega a esta ciudad de Naín justamente en el momento de este funeral, podemos decir hoy. Ya llevaban a este hijo que había muerto, lo llevaban a enterrar, dice Lucas.
Y nos pinta Lucas el cuadro de esta mujer. Ella ya era viuda, que quiere decir obviamente que su esposo había muerto. Y ahora su único hijo había muerto también, lo cual resalta la condición o más bien el estado económico de esta viuda ahora. Ella no tiene nadie para proveer por ella, económicamente hablando. Si, claro, un esposo llegaba a fallecer, entonces era responsabilidad de los hijos, si tenían hijos, para proveer por su madre. En este caso tenía un hijo, así otra vez como la viuda de Sarepta, un solo hijo. Y aquí él acaba de morir. Y Lucas no nos dice qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Nada de eso. Pero nos menciona este detalle de que era el único hijo para ayudarnos a ver a esta viuda. Está en una situación muy peligrosa, vamos diciendo, de no tener nadie para proveer por ella. Está sola también. Y pues todo esto nos ayuda a ver que era una mujer desesperada, podemos decir. Vemos que mucha gente estaba preocupada por ella porque mucha gente la está acompañando en este momento de ir a enterrar a su hijo. Claro, al ver este funeral aquí podemos nosotros recordar tal vez momentos cuando hemos estado en la misma situación. Bueno, no exactamente la misma, pero en una semejante donde nos enfrentamos con la muerte, nos enfrentamos con el sufrimiento, a veces sufrimiento nuestro específico, a veces el sufrimiento de personas quienes amamos, familiares. Nosotros podemos entender la situación aquí y podemos sentir el dolor que esta mujer está sintiendo. Y claro, el Señor también, y vemos eso, verso 13. Lucas por primera vez le da el título a Jesús de el Señor para describir a Jesús. Normalmente ha usado solamente su nombre Jesús. Y aquí, por esto es importante, ¿verdad? Porque no va a ser la última vez que Lucas usa este título, el Señor. De hecho, Lucas usa el título el Señor más que cualquier otro de los escritores de los evangelios. Así que la vamos a ver más seguidamente. De vez en cuando personas le llaman a Jesús Señor, ¿verdad? Pero este es significativo porque es la primera vez que Lucas lo llama así. Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esto nos trae a la memoria varios pasajes, primeramente en Lucas capítulo 4, que si recordamos era el lugar donde Lucas dijo que el ministerio de Jesús se iba a preocupar por los pobres, por aquellos que estaban necesitados, por los que estaban sufriendo, por los que estaban siendo olvidados por los demás, ¿verdad? Aquellas personas, podemos decir, casi intocables, aquellos que nadie se preocupaba por ellos. Esta mujer es parte de ese grupo, ¿que no? Porque se ve necesitada, se ve en sufrimiento. Y dice que Jesús se compadeció de ella. Y esta es una palabra muy hermosa que nos describe el corazón de nuestro Señor. Él la ve y se compadece. Quiere decir que su corazón sale hacia ella y sabe de lo que se trata la muerte. Claro, es el Señor. Y vemos algo más aquí, hermanos, que debemos resaltar. No olvidemos que la muerte en el huerto del Edén con Adán y Eva fue vamos diciendo, el resultado, la cosa aquella que afectó la creación de Dios de una forma muy mala, muy negativa. La muerte entró por medio del pecado. La muerte no tenía lugar en la creación de Dios. La muerte no era parte del intento original de Dios. Así que cuando vemos la muerte allá y la vemos aquí, y cómo Jesús reacciona a la muerte, es muy importante ver. Jesús no deja que la muerte reine en su presencia.
Cada vez que Jesús se encuentra a lo largo de todos los evangelios con una persona muerta, siempre la resucita. Nadie se queda muerto cuando está Jesús presente en los evangelios, y claro, esto no es ninguna diferencia. Así que vemos no solamente la compasión del Señor viendo el dolor de la mujer, pero vemos la compasión de Dios sobre toda la creación cuando ve el impacto que trae la muerte en la vida de las personas. No le gusta, no fue parte del intento original de Dios, y aquí la muerte ha causado dolor y sufrimiento en la vida de esta viuda. Así que, ¿cuál es la respuesta de Dios al impacto de la muerte sobre el ser humano? No le gusta. Y claro, como sabemos en otros pasajes, como 1 de Corintios capítulo 15, sabemos que el día vendrá cuando Dios va a quitar la muerte, va a vencer a la muerte. Pero aquí lo vemos de una forma especial porque esta pobre mujer está sufriendo por causa de la muerte. Entonces el corazón de Jesús sale, el corazón de Dios sale y el poder de Dios sale para bendecir la vida de la mujer, para conquistar la muerte, como sabemos. Este es un evento muy, muy importante y debe animarnos, francamente, a nosotros que no. Porque sabemos que aunque ahora tenemos que nosotros luchar con los efectos y el impacto de la muerte y esto que causa en nuestras propias vidas el dolor que sentimos, sabemos que Dios está trabajando para vencer a la muerte, que Dios tiene el poder de vencer la muerte y que el día vendrá cuando la muerte será vencida por fin. Así que, otra vez, muy importante lo que está pasando aquí. Claro, Jesús se le acerca a la mujer y le dice, no llores. Claro, porque él sabe lo que está por hacer. Ya puedes dejar de sufrir, le dice el Señor, porque yo voy a resucitar a tu hijo. Así que dice el verso 14, acercándose aún más, tocó el féretro. Y claro, el lugar donde lo llevaban, ¿verdad? Ahí la caja, podemos decir. Y los que lo llevaban se detuvieron, ¿verdad? Cuando el Señor hace esto, ellos se quedan allí en el momento. Y Jesús habla y dice, joven, a ti te digo, levántate. Levántate. Entonces se incorporó, verso 15, el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, vemos aquí la acción de compasión de Jesús. Se acerca y toca al féretro, dice Lucas, lo cual no se debía hacer, ¿verdad? Porque va un muerto ahí. Podemos recordar tal vez las reglas según la ley de Moisés de no tocar a un cuerpo muerto, y bueno, normalmente no se tocaba ni la caja en la que llevaban a la persona por la misma razón, pero Jesús lo toca, ¿verdad? Y vemos algo interesante con esto. Jesús toca la caja, el féretro, pero no toca a la persona, y de todas formas resucita este joven. Solamente con su palabra, ¿verdad? Le dice, levántate. La palabra de Dios, aquí otra vez vemos, es poderosa. La palabra de Jesús, así como en milagros pasados, cuando Jesús ha levantado a alguien enfermo, cuando Jesús le ha recobrado su vida, cuando Jesús ha sacado demonios, ¿verdad? Esta misma palabra se ha usado, levántate. Y la persona se levanta, la enfermedad se va, el demonio tiene que salir, ¿verdad? Y aquí la muerte también tiene que salir, porque la vida que es, la vida que Dios da, vence, triunfa sobre la muerte. Entonces la muerte es la que tiene que huir aquí. Y el hijo se pone de pie. Dice el verso 15, se incorporó y comenzó a hablar el joven. Todo esto demuestra la vida que ahora hay dentro de él, ¿verdad? Claro, ya no está muerto, está vivo, está hablando.
Y de una forma tan hermosa dice el verso 15 en la parte final, y lo dio a su madre. Este es el mismo caso con Elías, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando él resucita el hijo de la viuda de Sarepta? El texto dice exactamente como dice aquí, que Elías se lo dio a su madre después de que lo resucitó. Aquí Lucas, claro, está usando la misma idea, el mismo imagen, ¿verdad? Y las mismas palabras para demostrar que Jesús, una vez más, es como el gran profeta del pasado, Elías, y lo dio a su madre. Claro, cuánto gozo tuvo esta mujer. Lo que era dolor y sufrimiento es reemplazado por gloria, por alegría, por gozo, y ni nos podemos imaginar, ¿verdad? Lo que ella sintió. Pero ¿qué de los demás? Los demás que están viendo, los discípulos, la multitud, ¿cómo respondieron ellos? Dice Lucas que respondieron de dos formas. Tuvieron miedo, número 1, verso 16, lo cual resalta en verdad miedo porque el poder de Dios se demostró ahí. Yo no sé de ustedes, pero ha sido un buen tiempo desde que yo he visto a alguien resucitar de entre los muertos, ¿no? Nunca hemos visto esto, claro, no se ve esto hoy en día. Al verlo ahí, con razón tienen miedo porque se ha demostrado el poder de Dios. Y claro, Jesús es quien tiene dominio sobre aún la muerte. Entonces, la primera forma en que ellos responden es con miedo porque reconocen que este es el poder de Dios. Y número 2, glorificaban a Dios, ¿verdad? Entonces vemos estas dos respuestas mixtas. Estas dos, vamos diciendo, respuestas emocionantes. Uno de miedo y la otra de glorificar a Dios. ¿Por qué? Otra vez reconocen el poder de Jesús. Quiere decir que Dios está entre ellos de una forma muy especial, como no se había visto antes. Y por eso dicen, ¿verdad? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Otra vez, esto resalta las historias de Elías y Eliseo, los ministerios de ellos y cómo ellos, claro, eran profetas y cómo ellos tenían poder también. Aquí se ve a Jesús de la misma manera. Él es el gran profeta. Y también nos recuerda esta frase de las mismas palabras de Moisés en Deuteronomio 18, cuando él dice, Dios va a levantar un profeta como yo mismo, ¿verdad? Más adelante en el futuro. Entonces aquí se unen con todas estas palabras claves, con lo que está sucediendo y el poder de Jesús aquí sobre la muerte. Se están aquí uniendo las figuras de los grandes profetas del pasado, Elías, Eliseo, con la historia anterior a esta, y las palabras de Moisés mismo al decir, Dios va a levantar un profeta como yo en el futuro. Y aquí lo vemos. Por eso ellos dicen, Dios ha levantado un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Por qué? Ahí es donde trae su ministerio el profeta, que no, entre el pueblo, con el pueblo de Dios. Y concluyen, Dios ha visitado a su pueblo, ¿no? Y con esto quieren decir, Dios ha venido en ayuda para rescatar a su pueblo, para sanar a su pueblo. Reconocen en Jesús la presencia de Dios mismo y claro, por buena razón. Verso 17 nos dice la conclusión de esta historia, en verdad, no solo de esta, pero de las dos en el capítulo 7, de cómo Jesús había sanado en la historia antes y aquí cómo Jesús le ha dado su vida a este joven nuevamente. Verso 17, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Claro, con buena razón, por buena razón, que no,
que cuando este tipo de poder se demuestra, este tipo de autoridad se reconoce, este es un profeta de Dios. Y más, este es el poder de Dios mismo, este es el Mesías, el Hijo de Dios, quien ha venido a visitar a su pueblo, es decir, a ayudar, para rescatar al pueblo de Dios. Entonces la gente reconoce que en Jesús Dios está presente. Y claro, eso es lo que Lucas nos quiere enseñar. Hoy día no es nada diferente, ¿verdad? Aunque no vemos al Señor presente enfrente de nosotros, sabemos que Él va con nosotros, está con nosotros, el poder de Dios sigue operando en su pueblo hoy como lo fue en el tiempo del Señor Jesús. Con esta razón, por esta razón, vemos que esta historia tan especial, y si tal vez no lo mencioné antes, Lucas es el único que menciona esta historia en particular. No se encuentra en los otros evangelios, solo aquí, para otra vez demostrar la compasión y el amor que Jesús tiene para aquellos que están sufriendo. En este caso, los que están sufriendo la pérdida de seres queridos, sufriendo los impactos de la muerte. Dios vence el poder de la muerte. Y con eso, y por eso podemos nosotros tener esa misma esperanza también. Muy bien, hermanos, pues gracias por escuchar y ver este video. Que el Señor les bendiga y tengamos nosotros esta misma fe en el Señor para vencer la muerte en nuestras propias vidas, en el futuro y en el día final. Nos vemos en la próxima lección. Espero que todos se encuentren muy bien, reciban un gran saludo y, como siempre decimos, gracia y paz.